Eh, Hola Guille, ¿qué tal? Bienvenidos a todo el mundo. Esta intro es la que ya define al canal por las sesiones golfas que nos marcamos subiendo este vídeo tarde, grabando este vídeo tarde, así que como tal tenía que hacer honor a ello. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo bien, espero que la gente que esté escuchando esto también esté bien después de que les recibas gritando. No sé cuánto tiempo van a durar este tipo de introducciones, solo pido a la gente que entre y ya sea conocedora de estas largas tertulias de más de una hora que los primeros 2 segundos que baje un poco el volumen porque Jordi da todo el do de pecho que debe estar el vecino flipando. De hecho, es la segunda vez que grabamos esta intro y estoy intentando no repetirme para que quede todavía algo natural. Sí, Pero sí, no, tengo ganas este fin de semana, como ya he dicho antes, aunque la gente no va a saber que ya he dicho antes algo. eh, no deja de ser un fin de semana al sprint con más puntos en juego y tenemos esta posible remontada todavía un poco fantasiosa de Verstappen a los dos McLaren, con ese duelo de McLaren que después de Singapur, pues la situación interna puede que haya cambiado, sobre todo con el tema Oscar Piastri, que luego comentaremos, más allá de todo lo que se está hablando del salto adelante de Mercedes y algunas cosas interesantes de cara al año que viene. Y tenemos liveries, que pese a que este año ya este reglamento ya esté prácticamente terminado y no esté habiendo mucho desarrollo, sí que es cierto que, mira, pues una livery se agradece, ¿no? Por ver algo de cambio en la parrilla, algo de color distinto. efectivamente. Un pequeño comentario. Esto que ha dicho Guille de que es la segunda vez que lo hacemos, es verdad. Motivo principal, yo sobre todo estoy muy out y como tal pues se ha liado tanto el comentario sobre el calendario que voy a hacer ahora que directamente hemos dicho tú, repetimos. Entonces, ahora sí, y espero no equivocarme. Fin de semana al sprint. Uno o el primero de los últimos tres que quedan, ¿de acuerdo? Tenemos el viernes libres 1 y clasificación al sprint. Así que muy poco tiempo para los equipos para testear, o dicho de otra manera, poco tiempo para testear en el libres 1 y bastante tiempo para testear en la clasificación al sprint y después en la carrera al sprint, ¿vale? Que es lo que normalmente sucede, sobre todo de cara tanto a Aston Martin como Red Bull. Pero bueno, ¿cómo toca a nivel de horarios? España, obviamente, sale un poco perjudicada, que ya tocaba, porque nos vamos a las Américas. Así que toda la gente que sea de Latinoamérica tendrá un horario un poco más decente, viéndola mediodía o tarde, tanto libres 1 como después también la clasificación al sprint. Sábado, primera sesión de carrera al sprint, seguida de la clasificación de la carrera del domingo. Y la carrera del domingo la tenemos 9 hora española y, tal como he dicho antes, hora de comer. Así que entra muy bien con la comida para los países latinoamericanos ver la carrera. ¿Cómo estamos a nivel de tiempo? Pues sol, ¿de acuerdo? Si alguien se esperaba que hubiese algo de lluvia, la respuesta es no. Vamos a tener una sesión en seco y soleada. Así que en ese sentido, poca emoción va a haber si es que la hay, porque ya hemos visto que últimamente ese de que llueva tampoco es que dé demasiada emoción al Grand Prix. Pero bueno, esto es un poco el resumen de todo. No sé si Guille tienes algo más que añadir antes de saltar a las claves de esta GP. No, porque todo lo que voy a añadir lo voy a añadir ahora en mi speech de entre 12 y 47 minutos hablando de las claves de este fin de semana. Así que si quieres empezamos ya con eso. Dale. Vale, pues pensaba que ibas a hacer alguna introducción más, Ah, pero nos no. vamos al circuito. Vale, no. Pues nos vamos al circuito de las Américas. Que por cierto, cuando has gritado Cota al principio del vídeo, mucha gente dirá, ¿por qué ha gritado Sí. Cota? ¿Qué quiere decir? Porque hay gente que no sabe qué significa Circuit of the Americas, porque aquí somos bilingües prácticamente. Bueno, trilingües, perdón. Y nos vamos al circuito de Cota, nos vamos al circuito de las Américas, circuito de 5.513 metros, que se celebró el primer Gran Premio en 2012 y tendrá una carrera de 56 vueltas el domingo. Es un circuito bastante interesante por ser una especie de híbrido de distintos circuitos, como comentaré más adelante. Y además se viene un fin de semana que, aparte de tener una carrera al sprint, se viene un fin de semana en el que Pirelli se pone un poco juguetón con la elección de neumáticos, se pone experimental de nuevo con la elección de neumáticos, así que estoy creando este suspense suponiendo como que va a pasar algo interesante con las estrategias
y ignorando que probablemente tengamos una parada de nuevo. Pero bueno, hay que contarlo un poco así como con altas expectativas del fin de semana, si no, para que estamos aquí. Entonces, las 4 claves de este fin de semana, como siempre, como llevamos haciendo toda esta temporada, he marcado los 4 puntos más importantes del circuito de lo que va a ser este fin de semana. Como decía, el primero, un circuito Frankenstein, un circuito diseñado por nuestro queridísimo amigo Tilke, que lo que hizo fue juntar como los grandes hits de la Fórmula 1 o zonas más míticas de la Fórmula 1, algunas de ellas evidentemente no caben todas, no es como el típico circuito diseñado para la Assetto Corsa, ¿no? Que van solapando circuitos, dicen el circuito ideal de Max Verstappen, no llega a ese nivel, pero sí que es cierto que recoge algunos de los puntos más conocidos o se inspira en algunos puntos conocidos de la Fórmula 1 con este primer sector marcado por todas estas enlazadas que recuerda mucho a Magos y Beckett o las enlazadas del primer sector del circuito de Suzuka, Magos y Beckett de Silverstone, perdón. Un tercer sector que evoca bastante a la zona esta del estadio de Hockenheim y una sucesión de curvas además de derecha que también es muy de la marca de Tilke, que están pues en el circuito de Istambul, que hace ya años que en la Fórmula 1 no va ahí, o el circuito de Qatar al que vamos esta temporada también, esta sucesión de curvas rápidas de derecha. Es un poco ese estilo. Todo esto, además, junto con una recta ahí en medio, con una zona de RS que acaba siendo el punto de adelantamiento más claro del todo el circuito y unos buenos puntos de frenada, tanto en la curva 12 de aquí como en la curva 11, lo vuelven un circuito bastante mixto. Como decía, si te vas al mapa de velocidades se ve un poco toda esta diferencia entre las distintas zonas. Un primer sector de curvas enlazadas bastante rápidas, luego toda esta zona con el DRS que se llega a 330 km por hora, donde te interesa evidentemente no tener tanta carga aerodinámica para volar más en recta, pero luego, sin embargo, tienes todo este tercer sector mucho más revirado, donde es mucho más importante la parte mecánica, entonces no deja de ser un circuito de muchos compromisos y que va a ser importante que tenemos un fin de semana al sprint, con lo cual los equipos tienen solamente una sesión de libres para adaptar los monoplazas o buscar el mejor rendimiento del monoplaza a este circuito. ¿Qué pasa? Lo que tú has dicho antes, que muchos equipos ya directamente están utilizando las carreras al sprint como entrenamientos libres. Todos esos equipos que no se están jugando mucho porque han tenido una mala clasificación o porque directamente no quieren apostar mucho a la carrera al sprint, pues directamente van a probar cosas de setup en esa carrera y luego ya van con todo o con todo lo que puedan a la clasificación del domingo, porque hay que recordar que el Parc Fermé pues no está fermé entre la carrera al sprint y la clasificación para el domingo. Los equipos pueden hacer modificaciones. Entonces, dicho todo esto, muy largo además, el resumen, que al final no deja de ser un circuito de bastante carga aerodinámica. He puesto aquí las alas traseras, el ala trasera que llevaba McLaren el año pasado, comparada también con el ala trasera que llevaba McLaren este año en Montmeló. Porque es un circuito que a nivel de requisitos de carga aerodinámica es más o menos parecido, o Pirelli lo pone como parecido. Lo digo porque vamos a ver qué traen los equipos este año, siendo que estamos viendo que la tendencia es a ir con alas traseras un poco más descargadas porque el suelo es mucho más eficiente que el año pasado. Están dando pasos hacia adelante en hacer funcionar mejor todo el suelo. Al final estamos viendo que muchos equipos descargan la parte trasera. Y ya este año, por ejemplo, McLaren en Montmeló llevaba una ala trasera un poco menos cargada que de la que llevó el año pasado en Montmeló. Entonces, este año probablemente veamos un poco esta tendencia, que no necesitan tanta parte trasera como el año pasado. Dicho esto, ya por fin dejo la primera clave, que suele ser la más larga. Ahora ya sí que va esto ya, Jordi, va cogiendo velocidad. La segunda clave, que creo que es de las más importantes, de hecho, de este circuito, es circuito de muchísimos baches y de muchísimos desniveles. El circuito de Cota al final se construyó sobre un terreno extremadamente arenoso y eso implica que al final pues se generan muchísimos baches en el asfalto, y una cosa muy típica de ver en este circuito, sobre todo en estas enlazadas, es cómo toca el suelo del coche con el asfalto, y vuelve a existir o vuelve a destacar este problema del desgaste de la placa del suelo. Te lo digo sobre todo por Hamilton, por los Ferrari este año, Hamilton y Leclerc este año, porque si no te vas muy atrás, en 2023 ya fueron descalificados tanto Hamilton como Leclerc. Hamilton estaba en Mercedes ese año por el desgaste de la plancha. Entonces, al final, lo digo porque este juego de encontrar la altura adecuada del monoplaza sin desgastar la plancha, pero a la vez tener cargas aerodinámicas suficiente en toda esta sucesión de curvas rápidas, pues va a ser unos puntos críticos, sobre todo de cara a tener solo unos entrenamientos libres y de cara a la carrera al sprint, porque la carga de combustible no es la misma y seguramente van a haber cambios
en el setup, en la altura entre una sesión y la otra. Y el otro punto, que es también una de las cosas chulas de este circuito, que lo has puesto ya antes, es el que tiene muchísimos desniveles. Sí. De hecho, la curva 1 creo que son 40 metros de ascenso, un pendiente del 11%, que de hecho, aquí como dato, es artificial. O sea, hicieron un movimiento de tierras y montaron ahí una especie de montaña enorme porque dijeron, ostras, qué guapo va a ser esto, ¿no? Jugando a ser Dios, ¿no? Y por eso... Sí, se viene arribísima y claro, al final tienes una curva 1 que es muy parecida a la curva 3 esta de Austria, que además es una curva muy interesante en la salida. Te he puesto ahí al principio ese tremendo dibujo de trazadas que hice el año pasado, marcando esas distintas trazadas que buscan los pilotos, sobre todo en la salida. Debe estar justo detrás de lo que estabas poniendo, mostrando esa o trazada interior o trazada exterior, pero cerrando en la salida. Luego, pues, en su momento Sargent era un piloto experto en trazarla por fuera. Pero que al final siempre suele haber muchísimos choques en la salida, porque unos van por dentro, otros van por fuera, y esto va en la salida. Creo que los 2 últimos años siempre ha habido algún toquecito, o por ejemplo Verstappen el año pasado sacó a Norris de la pista. Y tercera clave aquí, que es lo que decía antes de que Pirelli se ha vuelto juguetón con la elección de neumáticos. Si el año pasado trajeron el C2, C3, C4, esta gama intermedia, digamos, de neumáticos, este año ha habido un salto, van a traer un salto de neumático en la gama, no van a traer el C2, C3, C4, sino que el C2 lo quitan y traen directamente el C1, un neumático mucho más duro. ¿Va a haber algún cambio a nivel estratégico? Porque el año pasado ya, por ejemplo, ya se dieron muchísimas vueltas con el neumático medio y probablemente pues muchos busquen estirarlo más. Ya veremos. Seguramente Pirelli lo que está buscando es que el C1 sea un neumático muy duro, no sea un neumático interesante en carrera, y si es un circuito en el que es relativamente fácil adelantar, con muchas comillas, pero probablemente sea más fácil adelantar que en Singapur, montar el neumático duro no sea muy rentable. Esa supongo que es la idea, porque al final pierdes tanto tiempo, no puedes defender posición, eres adelantado y acabas siendo una especie de chicane móvil. Lo que pasa es que ya estamos viendo que es difícil adelantar, entonces yo no descarto que el neumático duro siga siendo un neumático interesante y acabemos viendo una estrategia, una parada. De todas formas, el neumático medio ya se está viendo este año que dura un montón, pues que estiren el neumático medio hasta lo que puedan y acaben metiendo un blando al final, tampoco me parece nada descabellado y que acabemos viendo una estrategia, una parada. Bueno, algo diferente que ya veremos si realmente cambia algo, también teniendo en cuenta que en la carrera sprint creo que saldremos de dudas de cuánto dura cada neumático, porque directamente van a probar, dirán, pues no ha habido degradación, tiramos con el medio hasta que aguante. Sí. Y la última clave es la de los límites de pista, que tampoco voy a enrollarme ya mucho más porque creo que me he enrollado demasiado. Es circuito que tiene todo escapatorias de asfalto, seguramente tenemos muchísimas vueltas de clasificación eliminadas, y he querido destacar lo que pasó el año pasado con Norris y Verstappen, ese duelo de muchísimas vueltas que tuvimos, en el que Norris acabó adelantando a Verstappen por fuera de la pista porque Verstappen estuvo haciendo jugadas defensivas cuanto menos cuestionables. Ya hicimos un vídeo muy largo el año pasado hablando de este tema, pero bueno, que al final en esta frenada de la curva 12 es típico, o va a ser típico, viendo la tendencia este año a nivel de defensas y lo permisiva que es la FIA con este tema de si vas por dentro puedes hacer un poco lo que te dé la gana, que no descarto ver esta fotografía este año con otros dos pilotos intercambiando los roles, o a lo mejor estos dos, porque precisamente tenemos un fin de semana en el que Verstappen viene con intención de recortar y Norris también tiene que recortar a Piastri. Entonces, que no descarto para nada la foto esta. Y me había dejado una cosa al final, por cierto. He puesto dos fotos al final, a nivel de recuerdo. Uno, la de la bandera. Esta foto, este plano, preparaos porque, vamos, lo vais a ver, cada vez que lo veáis, chupito. Vas a acabar contando cotas en el circuito de cota, vas a acabar. Y la otra, me aparece... Sí, perdón. No, que iba a decir es tal cual levantarse del sofá y gritar ¡América! Y la otra es... Siempre es bonito recordar, ¿no?, la bienvenida que le dio Lance Stroll a Aston Martin en 2022 a Alonso cuando todavía estaba en Alpine, que precisamente lo he puesto porque venimos de un Gran Premio de Singapur en el que Hamilton corrió 4 o 5 vueltas sin frenos, sin que nadie de la FIA le dijera que el coche era peligroso para conducir, y a Alonso casi lo descalifican por no tener un retrovisor. Ha sido como, mira, han cuadrado muchas cosas para que sea pertinente, ¿no?, mostrar esta fotografía y esta escena, este pequeño recuerdo de lo que fue el circuito, la carrera en Cota hace 3 años ya. Sí.
Bueno, pues con esos pequeños recuerdos cerramos esta sesión resumen rápida, entre comillas. Con muchas comillas. Con muchas comillas, pero bueno. Gracias, Guille, siempre por tus grandísimas lecciones previamente a un GP para estar suficientemente enterados de todo lo que va a suceder. Dicho esto, vamos ya a la clasificación, tanto el Mundial de Constructores como el de Pilotos. McLaren ya no hace falta repasarlo, ¿de acuerdo? Ya ha ganado el Mundial de Constructores. Lo que sí que está interesante es la segunda posición, que recordemos que está a la par con 3 equipos, Mercedes, Ferrari y Red Bull. Sí que es cierto que Red Bull está un poquito más lejos, pero realmente 1 o 2 GPs bien hechos por parte de Max Verstappen y pinchadita por parte tanto de Russell como de Antonelli, y ojo que a lo mejor Red Bull aún se termina llevando a la segunda posición del Mundial. ¿Quién está quinto? Está Williams. Williams con 102 puntos, recordemos que sumó en los últimos GPs. Racing Bulls persiguiéndoles, aunque también bastante lejos, 30 puntos son difíciles de conseguir. Aston Martin, que poco a poco se acerca, con 66. Kick Sauber con 55, Haas con 46 y Alpine siguiendo sin sumar con 20. Ahora, a nivel de pilotos, ¿qué es lo que tenemos? Pues un Norris que aún está bastante lejos de Piastri, 22 puntos, ¿de acuerdo? Verstappen, que poco a poco se acerca. Como siempre tenemos nuestra ¿qué pasará si? Esta gran película protagonizada por Max Verstappen para ver si se lleva este mundial, que realmente sería algo espectacular, difícil pero espectacular. Russell en cuarta posición. Quinto Leclerc, que matemáticamente aún puede optar por el mundial. De hecho, ha habido una foto en medios oficiales un post en medios oficiales de la Fórmula 1 diciendo que aún era candidato. Hamilton No sé si ya has no. visto Sí, que Leclerc ha comentado eso. ha puesto let's go. Hamilton sexto, ya fuera de esta competición. Antonelli séptimo, que poco a poco va sumando. Albon octavo. Y después tenemos ya la novena y décima posición, que como siempre comentamos, ahora mismo la ocupan Hadjar y Hülkenberg, pero que con cualquier GP esto puede cambiar y tengamos pilotos subiendo y pilotos bajando. ¿Algún comentario, Guille, sobre esto? No, ya sabes que ahora se vienen muchos comentarios, Sí, entonces sí. avanzamos. Efectivamente, pues entramos en McLaren porque de McLaren, más que a nivel técnico, que podemos hablar a nivel técnico, pero sobre todo lo que traemos hoy es salseo. Y salseo de muchas maneras. Tenemos salseo con Alex Palou, que ni siquiera es piloto del equipo de Fórmula 1. Tenemos salseo también con Piastri y su... ahora no me sale la palabra. No estar. Su ausencia. Eso, Su ausencia, gracias, por querías decir. favor. Su ausencia. Es muy tarde, a Jordi Sí, se le olvida hablar. su ausencia en la celebración del equipo del campeonato de constructores. En fin, muchas cositas. Pero no sé por qué tema quieres empezar, Guille. Empezamos por el tema de Palou, que tampoco vamos a entrar muy profundamente en ello porque está sucediendo ahora mismo y cada vez lo están actualizando más. Al final, sí que es un tema que no está directamente relacionado con la Fórmula 1, pero es un tema que está afectando al equipo McLaren en un momento en el que se está montando una especie de panorama tenso dentro entre sus dos pilotos, pues evidentemente todo lo que pase fuera pues no ayuda. Igual que cuando hablábamos de todo lo que giraba en torno al equipo Red Bull extradeportivamente, que no estaba beneficiando nada, pues en este caso creo que tampoco ayuda demasiado. Para contextualizar a la gente, es este juicio por esta demanda del equipo McLaren a Alex Palou por incumplimiento de contrato hace un par de años, cuando el equipo McLaren acabó fichando a Piastri. Todo esto viene porque en principio el equipo McLaren había fichado a Palou iba a formar parte del equipo McLaren como piloto de pruebas, pero tras el fichaje de Piastri, ver que... Perdón, piloto de pruebas no, en su equipo de la Indy, con perspectivas a formar parte del equipo de Fórmula 1. Pero cuando fichó McLaren a Piastri, en todo este movimiento que se produjo con el cambio de Fernando Alonso a Aston Martin, etcétera, etcétera, la polémica de Alpine anunciando a Piastri, luego Piastri desmintiéndolo en Twitter en un tweet que es historia de la Fórmula 1 moderna, pues había una subtrama con Alex Palou acabando renunciando a este contrato con McLaren, incumpliendo este contrato con McLaren, y por lo tanto McLaren le demandó, que creo que eran 21 millones de dólares
por incumplimiento de contrato. Entonces, empezó el juicio la semana pasada y claro, cada día se van incorporando pues nuevas noticias y nuevas declaraciones, ya que al final la defensa de Palou lo que parece es que pretende buscar que, o pretende defender que desde McLaren se le había prometido un asiento de Fórmula 1, que todo ese contrato tenía como incluía una promesa de un asiento de Fórmula 1 en el futuro, ya que al fichar a Piastri, pues que se habían incumplido todas esas promesas, todas esas perspectivas de formar parte del equipo de Fórmula 1 y que por eso renunció el contrato y que al final la estrategia está siendo un poco decir que McLaren jugó con las expectativas. Bueno, McLaren, perdón. Zak Brown jugó con sus expectativas de futuro en la Fórmula 1. Claro, por su parte, bueno, Palou además está añadiendo que Zak Brown le prometió un asiento en Fórmula 1 y que el fichaje de Piastri no fue por su parte, no fue una decisión suya, fue de Andrea Seidel, que ya no forma parte de la estructura de McLaren. Y a todo esto, pues hace poco, creo que ha sido el día de hoy, Zak Brown ha declarado desmintiendo todo esto, diciendo que le parecía ridículo y que él siempre había querido fichar a Piastri, etcétera, etcétera. Al final, lo que están saliendo son como distintas noticias o declaraciones en torno a hace 2 años que están pues afectando a Piastri. También ha salido Fernando Alonso mencionado y vamos a ver cuántos daños colaterales acaban siendo implicados, acaban produciéndose en torno a este juicio en particular. Pero de todas, a ver, yo creo que mi opinión es un poco que me creo todo de lo que se diga. Porque que me cuadra perfectamente que haya habido algún tipo de manipulación. También se está viendo que hay WhatsApps borrados de la conversación. Hay como mucha información que se ha perdido por el camino. Pero creo que es muy complicado demostrar una promesa que no estaba escrita en un contrato. Sí. Y creo que ahí es donde vas a ver más problemas a la hora de demostrar todo esto y veremos cómo acaba. También te digo, 21 millonacos, como denuncia. No está mal, ¿eh? Yo no sé qué está cobrando Palou o qué está cobrando Palou, pero son una buena cantidad, ¿eh? Hombre, no sé hasta qué punto la intención acaba siendo buscar una especie de atenuante. Hombre, seguro. Y que todo quede con menos. Y porque no deja de ser bastante pasta. Pero al final están saliendo bastante cosas interesantes de todas estas negociaciones. Por ejemplo, Palou reclamaba también que había podido optar por el asiento de Visa Cash App en ese entonces, creo que se llamaba el equipo porque ya no me acuerdo de los nombres, y que sin embargo hubo alguna especie de interferencia por parte de Zak Brown cortando esa comunicación y que le cerró esa puerta también en la Fórmula 1. No sé, están saliendo como distintas declaraciones. Como digo, que fíjate tú hasta qué punto pues es verdad o no. ¿Tenemos algún caso de algún piloto de indicar que ha pasado a Fórmula 1? Porque no sucede demasiado eso. Yo los últimos años no recuerdo. Yeah. Yo tampoco. Pero bueno, si alguien se acuerda, que nos lo deje en comentarios, pero se ve poco, realmente. En fin, este es un salseo. Yo iría al otro y después nos focalizamos ya en temas técnicos, si quieres, que es el hecho de Piastri, perdón, esta foto no es, aquí estar ausente en la celebración del campeonato de constructores. Estamos viendo a lo mejor un Piastri al que poco a poco ya le está subiendo todo y va a decir, tú, aquí entre mí era villano. Puede ser. Sobre todo, esto fue algo que pasó un poco desapercibido para nosotros porque grabamos poco después de la carrera, entonces no podemos comentarlo todo, pero sí que es cierto que es llamativo esta ausencia de Piastri cuando se estaba celebrando el título de constructores de McLaren después del Gran Premio de Singapur. Y no solo eso, sino una radio en la cual, post carrera, en esa vuelta de retorno a pit, le están hablando a Piastri en la radio y él no contesta. Todo esto viene a raíz, para el que no sepa por qué Piastri estaba enfadado, a ese toque que tuvo con Lando Norris en la salida, en la que Norris le metió el coche en la salida. Norris perdió también el control o intentó esquivar a Verstappen, se puede ver en la cámara on board, y acaba echando de la curva a Piastri, que acaba perdiendo la posición y no puede recuperarla con Norris, a pesar de que él la está reclamando por la radio diciendo que eso no ha sido juego limpio entre compañeros de equipo. Entonces, es lo que decías, tal vez Piastri se está empezando a convertir, o tal vez se tenga que convertir en ese villano que siempre estamos diciendo que
hace falta en estas historias de Fórmula 1. No puede ser todo tan bonito cuando te estás jugando un mundial de pilotos y que todo sea como, oh no, por favor, pase usted, oh no, después de usted, que parece un poco lo que están haciendo McLaren hasta ahora. Pues vamos a ver si realmente hay un cambio en Oscar Piastri, que no solo ya es un cambio de agresividad, en esa agresividad por defender la posición y no renunciar a puntos como hizo en Monza, por ese error del equipo en el pit stop de Norris, que luego hablaremos de los pit stop, sino un Piastri que lleva 2 o 3 carreras, yo creo que un poco desaparecido en comparación a Norris, con falta de ritmo, con errores como los de Bakú, tanto en clasificación como en carrera, y no es lo que digo, no solo hace falta que Piastri dé ese paso adelante de agresividad y de defender lo suyo, sino que vuelva a encontrar ese ritmo que le situaba constantemente por delante o de forma más habitual por delante de Lando Norris. Porque al final, por mucha agresividad que tenga, tal vez, si no tiene el ritmo, pues no va a haber mucho que defender, como luego pasó en Singapur, que no pudo seguir a Norris. Sí, de hecho, esta caída de rendimiento de Piastri es algo que ya sucedió el año pasado. Estuvo muy fuerte tanto en Monza como en Bakú, pero a partir de aquí la cosa fue para abajo. Veremos si se mantiene o no, porque estoy bastante de acuerdo contigo en que Piastri estos últimos GPs ha caído un poco en ritmo en comparación a Norris. Norris continúa haciendo las suyas, ¿vale? Que esto es algo que ya hemos visto que está para quedarse. Pero lo que es ritmo puro, sí que es cierto que se ha visto un Norris ligeramente superior. Y ya no es un ligeramente de un poco solo, que era lo que había pasado durante prácticamente toda la temporada, sino realmente notar una diferencia en ritmo mínimamente sustancial. Pero bueno, veremos cómo se termina evolucionando. Enlazando con lo que decías, efectivamente, estos últimos GPs hemos visto muchísimos problemas en todo lo que se refiere el pit, ¿vale? De acuerdo a cambios de neumáticos y demás durante carrera. Recordemos que McLaren es uno de los equipos que mejor pit stops ha hecho durante estos últimos años. De hecho, ha tenido los récords, o si no ha sido el récord, segunda, tercera posición de pit stops a nivel de velocidad durante las últimas temporadas. Y ya extrañó cuando en estos últimos GPs empezamos a ver paradas de 4 y pico segundos, que de hecho todo culminó en el grandísimo lío que tuvimos en Italia. Monza. ¿Italia? Monza, sí. Ahora Monza, lo está confundiendo en Hungría, que también. Pero este es de otro año. Pues eso, entonces, ¿esto es algo que va a cambiar, Guille, o parece que no? Ha habido declaraciones de Andrea Stella en respecto a este tema, por lo que decías tú, de que precisamente en las últimas carreras no hace falta irse hasta Monza. Ya es que en Singapur Piastri tuvo una parada de hasta 5 segundos, que no le perjudicó en el resultado de la carrera, digamos. Tal vez le quitó la oportunidad de poder luchar más cerca a Norris y ya todo el mundo pues especuló que si le habían saboteado o favorecido a Norris. Ese es un tema que ya cada uno se lo discuta en casa. Yo tampoco quiero entrar en eso de momento. Después de un par de carreras a lo mejor sí que lo pongo sobre la mesa. Pero es llamativo porque ha hablado del tema, pero tampoco ha dado una explicación de qué está pasando. Ha mencionado en unas declaraciones en The Race que han identificado el problema, pero no ha dejado muy claro si era un tema de hardware, si era un tema de software o algún tipo de problema interno en el procedimiento. De todas maneras, a mí lo que me llama la atención es eso que has dicho, que McLaren toda la primera mitad de la temporada no estaba teniendo pit stops lentos. De hecho, estaba haciendo de los más rápidos de la temporada. Y de hecho, ha seguido haciendo de los más rápidos de la temporada. Pero ahora con más frecuencia es habitual ver estos problemas. Llevamos 3 o 4 carreras en las que el ratio de pit stops lentos creo que ha aumentado. No tengo la estadística, pero es una sensación. Entonces, no sé qué ha podido cambiar en todo el procedimiento que ahora está fallando de una forma que no son capaces de controlar y que, según Andrea Stella, no van a poder solucionar hasta 2026. Entonces, claro, ¿qué no vas a poder solucionar hasta 2026? Esto ya es la película que he montado yo, la presión de luchar por el Mundial. O despedir a alguien que tiene un contrato que si no vienen los sindicatos y dicen tú que no puede quitarle ahora de la posición, ¿sabes? No lo sé, yo quiero pensar que no es por la presión, porque sería raro,
porque sería llamativo que hayan pasado de hacer pistos tan rápidos a ahora, porque el año pasado ya se estaban jugando cosas, estaban jugando Mundial de Constructores. Sí. O sea, no es de nuevo esta presión. Entonces, vamos a ver si dan algo más de luz en sobre este tema este fin de semana. Pero Andrea Stella sí que dijo que había un problema, que no iban a poder solucionarlo hasta 2026, pero no ha dejado... También entiendo que no va diciendo los problemas internos que tienen públicamente. Sí. Y queda un último tema para cerrar este capítulo de McLaren, que ha durado un huevo, pero que me imagino que es uno de los principales motivos también por los cuales la gente se interesa, que es el tema del rendimiento. Hemos tenido un par de GPs donde no hemos visto el mismo McLaren que hemos visto durante toda la temporada. Entonces, ¿va a pasar lo mismo aquí en COTA? Claro. Ahora es muy difícil de intentar predecir. Siempre lo ha sido esta temporada, pero apostar por un 1-2 de McLaren en muchos momentos de la temporada era ir a lo fácil, pese a que tú y yo hemos sido pésimos intentando pronosticar los resultados carrera tras carrera. Lo cierto es que veníamos de un Gran Premio de Singapur, de un circuito de Marina Bay, que en principio era muy McLaren, y lo que vimos fue un paso adelante de Mercedes, en el que luego podemos hablar, y que Red Bull, con Max Verstappen, se situó delante de ellos en la vuelta de clasificación. ¿Que luego en ritmo de carrera puede que McLaren fuese más fuerte? Sí, pero ya estamos viendo que muchas carreras se deciden el sábado, y al final tener un coche más rápido a una vuelta o un piloto que sabe materializar ese coche más rápido a una vuelta te sale más a cuenta. Entonces, ¿qué puede pasar este fin de semana? Pues ahora mismo, sinceramente, no lo sé, y además COTA no es un circuito tan McLaren como lo era Singapur. Sí que es cierto, tiene muchos puntos fuertes que benefician a McLaren, sobre todo a nivel de gestión de los neumáticos, que eso tal vez en los otros circuitos no era tan problemático. Aquí sí que vamos a un circuito donde se va a degradar más, sobre todo por estas enlazadas y donde aerodinámicamente es mucho más exigido el monoplaza. Y McLaren suele funcionar muy bien en todo este tipo de curvas, todas estas frenadas fuertes, como de la frenada de la 11, la 12, la 11 sobre todo en apoyo. Seguramente vamos a ver un McLaren muy fuerte en el tercer sector, esa zona más revirada, pero claro, aquí ya mezclamos más cosas, mezclamos también velocidad punta y todo eso, y estamos viendo que Red Bull ha dado un paso adelante ya claramente en las últimas carreras. Entonces, pronosticar un 1-2 ya me parece muy difícil, que a lo mejor de repente dominan, pero es que ya el año pasado no ganaron aquí. Yeah. Hubo un doblete de Ferrari. Y ya Verstappen el año pasado se coló delante. Entonces creo que Norris y Piastri tienen que dejarse de tonterías y empezar a transformar la velocidad de este coche, especialmente a una vuelta, el sábado. Porque que de todas formas sigue siendo un problema que llevan arrastrando toda la temporada, lo de que el coche cuando intentan ir al máximo no se comporta de la forma que tal vez esperan. Exactamente no sabemos qué problema tienen, pero no lo están sabiendo solucionar a lo largo de la temporada, y ahora les perjudica porque no tienen el ritmo de carrera suficiente para adelantar y se ven atascados, por mucho que luego puedan ser más superiores el domingo. Si el sábado pierdes las primeras líneas, es difícil de recuperar, así que no veo tan claro ese 1-2. Bueno, pues veremos esto en lo que se traduce. Yo lo que tengo bastante claro, teniendo en cuenta el ritmo que han demostrado tanto los McLaren como el Red Bull, sobre todo durante estas últimas carreras, que si volvemos a tener, y obviamente también basándome en lo que sucedió el año pasado, si volvemos a tener un Max Verstappen delante, teniendo en cuenta el ritmo que ha recuperado el Red Bull, McLaren no pasa, ¿eh? Pero bueno, ya lo veremos. Cambiamos de equipo, ¿vale? Por fin. Después de más de media hora de podcast. Para hablar de Mercedes. Y de Mercedes, aleluya, tenemos ya por fin la confirmación de los dos pilotos, de Russell y Antonelli, para el año que viene. Que los desgraciados, después de tenernos en ascuas, entre comillas, porque ya hace semanas que se sabía esto, pero después de tenerlos como nos han tenido durante meses, ni siquiera se dignan a hacer un post para cada piloto, sino que, venga, los dos compartís cámara, chavales, y pa'lante. Pero bueno, oye, es lo que esperábamos. Russell más que merecidísimo. Antonelli
no está haciendo unos malos GPs, de hecho lo hemos dicho ya otras veces, que estos últimos GPs están siendo bastante buenos. Obviamente aún es un rookie, está en un equipo con muchísima presión, ahora hablaremos más de él, pero independientemente creo que también se merece esta segunda temporada y ver poco a poco qué es lo que termina haciendo y cómo esperamos que consigue acercarse a Russell. Lo más destacable de todo esto es que se ha confirmado a los dos pilotos para 2026, pero no hay como una fecha final de contrato. De Russell se dice que es un contrato multianual. Lo que vamos a ver de qué depende que se vaya renovando año tras año. Y es aquí donde yo creo que va a ser uno de los años más locos a nivel de fichajes, va a ser 2027. Pues, Después de que en 2026 se pongan todas las cartas sobre la mesa y se vea qué equipo corre, qué equipo no corre, qué equipo tiene perspectivas de correr, qué equipo está sufriendo con el motor, dónde se está desarrollando mejor el monoplaza a lo largo de la temporada, ojo, que no haya un segundo baile, porque estábamos hablando de todo el baile de 2026. Pero claro, aquí ahora los pilotos están apostando. Sí, Mercedes correrá el año que viene el motor Mercedes. Bueno, veremos el motor Mercedes. No, Honda va bien, luego hablaremos de eso. Honda va bien para el año que viene. Bueno, ya veremos a Aston Martin luego. Y lo mismo con Ferrari. Entonces aquí están haciendo la apuesta. El año que viene ya se da la vuelta a todas las cartas y dices, ostras, pues este tenía un as y este no. Va a haber, a lo mejor hay cambios en 2027 y por eso ese contrato multianual, no solo por parte de Mercedes y evidentemente se volverá a hablar de Verstappen el año que viene a Mercedes, seguro. sino el propio Russell, si Mercedes no está donde se le espera, oye, a lo mejor puede también volar. Sí, sí. Y más teniendo en cuenta las últimas temporadas que ha hecho y el temporadón que se está marcando este 2025. Pero bueno, hablando de Russell, ¿vale? Russell tiene un papel importante. Aquí creo que tampoco tenemos que entrar porque no valece mucho la pena. Pero a la hora de rascar puntillos, al igual que también no está Verstappen para decidir el mundial de pilotos. Yo creo que después del salto este adelante que hemos visto que ha dado Mercedes en Singapur, que en Bakú ya tuvo buenas sensaciones, puede que de repente tengamos un Russell o un Mercedes, ya depende de Antonelli, que acabe siendo como un juez, un piloto que quite puntos a Norris, quite puntos a Piastri o que quite puntos a Verstappen, porque el otro día, sin ir más lejos, si Russell y Mercedes no llegan a estar ahí delante, hubiésemos tenido una victoria de Verstappen y en vez de 3 puntos a Norris le hubiese recortado 7. Eso es lo que me refiero, que al final es lo que se esperaba un poco, que fuesen Mercedes y Ferrari este final de temporada, llevaban un par de carreras que tanto McLaren como Red Bull, Verstappen estaban muy por delante y este papel de juez no lo estábamos pudiendo ver. Ahora parece que Mercedes sí que va a poder, ha entrado en el juego. Ya veremos si Ferrari tiene alguna oportunidad de sumarse en alguna de las carreras. Y destaco lo que has dicho tú. Russell, una cosa que me está pareciendo muy llamativa de este año es que los dos que se están jugando el Mundial, que son Piastri y Norris, nunca están en las quinielas de los mejores pilotos de esta temporada. Sin embargo, se ha hablado de Leclerc, se ha hablado de Russell y se ha hablado de Verstappen. Muy de acuerdo. Es un poco duro. A ver, yo de Piastri no sería tan crítico. Es decir, hemos tenido unos últimos GPs un poco complicados, pero Piastri ha sido muy consistente, tanto a nivel de clasificación como a nivel de carrera durante la gran mayoría de la temporada. Estoy de acuerdo con parar el discurso de Norris, pero de Piastri me parece too much. No sé, ¿eh? No sé cómo ves tú. Cuando termine la temporada y hagamos nuestra tier list de pilotos y para ser duramente insultados por poner a Sainz y Alonso como primeros. Tírese. En fin. Y ahora hablemos del otro piloto. Porque el otro piloto, lo que he dicho, está yendo en una trending positiva por los últimos GPs, pero ha comentado que no sé si esté demasiado cómodo con el coche, ¿no? Ya lo lleva. No es la primera vez que le leemos estas declaraciones, creo que fue en el Gran Premio de Bélgica, previo al Gran Premio de Bélgica, o post al Gran Premio de Bélgica, no sé, recuerdo Bélgica en toda esta fotografía. Dijo que no se encontraba muy cómodo con el coche y que no podía conducirlo como a él le gustaba para ser rápido. Y sí que es cierto que lleva las últimas carreras, como has dicho tú, que se está adaptando a lo mejor o que se siente más cómodo. También creo que va un poco acorde a que el Mercedes, por las modificaciones que vamos a comentar luego, se ha vuelto un coche algo más domable, aunque vamos ahora a ver en Kota, que es un circuito bastante distinto a Singapur, Bakú y Monza, si el Mercedes se sigue comportando así. Pero eso, Antonelli sigue,
no hay que olvidar que no deja de ser su primer año de rookie, y yo creo que ya las sensaciones que ha dejado las últimas carreras son suficientes para seguir dándole más oportunidad. Porque en su momento sí que Toto Wolff llegó un momento en el que sí que fue algo crítico, porque creo que el nivel de Antonelli no estaba tal vez en este abanico de resultados en el que dices, ok, y ahora creo que sí que lo está. Ahora sí que lo ha vuelto a estar. No está luchando con Verstappen, no está luchando con Norris y Piastri. Creo que en Singapur perdió esa oportunidad. Pero sí que está cumpliendo más con ciertas expectativas. Y ahora mismo espero que la línea termine con esta constancia. No digo ascendente ya, con que se mantenga donde está ahora mismo. Ya las sensaciones son bastante buenas para el año que viene. Sí. Recordemos aquí otra vez que Piastri tampoco fue un fuera de serie durante esa primera temporada. Norris obviamente fue muy superior y durante la segunda poco a poco se le acercó más y ahora en la tercera pues ya le está batallando y obviamente de hecho va por delante y está siendo el mejor piloto esta temporada. Pero bueno, finalmente queda de hablar un último tema de Mercedes, que es que tienen un mejor balance, ¿no? En el coche. Claro, vamos aquí a recuperar. Vamos a abrir el cajón de historias del pasado. Vamos a abrir el álbum de fotos del pasado, Jordi, porque la primera mitad de la temporada o las 8 primeras carreras de la temporada, vamos, si no hubo un previo en el que no hablamos de los alerones flexibles y de la flexión de los alerones, no hubo ninguno. Pero eso, esto es algo que se ha comentado bastante después del Gran Premio de Singapur. Evidentemente, Mercedes da un paso adelante, Mercedes gana. Mercedes es sobreanalizado por todo el mundo, como era de esperar. Y una de las cosas que sí que es cierto que no comentamos durante el post del Gran Premio de Singapur fue una de las actualizaciones que hizo Mercedes de cara a esa carrera, que es un nuevo alerón delantero, perdón, aparte de una nueva tapa motor que no he puesto la fotografía, porque toda la conversación de estos días ha ido más en torno a este nuevo alerón delantero y declaraciones de Andrew Shovlin de cómo esta mejora en el alerón delantero les ha ayudado a mejorar el balance del monoplaza, un coche que era más difícil, había vuelto un poco incontrolable, indomable en depende de qué curvas, con un balance que no se comportaba como esperaban, y que de nuevo al mejorar este alerón delantero, pues un poco como sucedió el año pasado ya, han vuelto a encontrar este coche más equilibrado. Entonces, evidentemente han salido las fotografías de cómo el alerón delantero del Mercedes vuelve a flectar, que he puesto aquí, he tenido que hacer bastante zoom para que se marcara, lo he marcado con 2 líneas rojas para que se vea lo que se está moviendo exactamente, porque entre que era Singapur, la noche y los destellos de las luces, pues no se veía mucho, la verdad. Pero al final acaba siendo lo mismo que veíamos, bueno, que hemos visto siempre, que en recta el alerón baja el ángulo de ataque, se pone más planito, digamos, y luego llega la frenada y aumenta el ángulo de ataque por la propia carga aerodinámica y por las fuerzas inerciales de la frenada. ¿Qué hay que decir de todo esto? Cuando apareció esta nueva directriz del Gran Premio de España, los alerones no dejaron de flectar. Lo que pasa es que los equipos encontraron soluciones para pasar los test en estático de la FIA, pero luego en carrera han seguido flectando. Todas las superficies aerodinámicas flectan porque están hechas de materiales compuestos, las de la Fórmula 1 están hechas de materiales compuestos que tienen que tener cierta elasticidad para aguantar los esfuerzos. Si fuesen muy rígidos, se partirían, como le pasó, por ejemplo, a Tsunoda en el Gran Premio de China, creo que fue con Racing Bulls, que se partió así. No digo que se partió porque era muy rígido, sino que podría llegar a partirse como consecuencia de ser demasiado rígido. O sea, que esta elasticidad es normal. ¿Qué pasa? Que Mercedes tal vez... Lo que más sorprende de todo esto es que Mercedes, pese a estar en esta parte final de la temporada en la que es raro traer actualizaciones, ha traído una actualización, ha traído un desarrollo más del alerón delantero. Y ha buscado o ha sabido encontrar ese puntito más de flexión que tal vez les está ayudando a mejorar el comportamiento del monoplaza. Pero Mercedes no está haciendo ni nada ilegal, ni está haciendo algo que se haya dejado de hacer, ni que haya descubierto nada nuevo. La flexión de los alerones lleva siendo un tema desde hace 4 años y no ha dejado de ser un tema después de España. Entonces, nunca han dejado de flectar. Solamente es lo que decía. Ha ganado Mercedes, se ha puesto la lupa, se ha señalado esto, y seguramente si hiciéramos el mismo análisis con McLaren, veríamos que el McLaren sigue flectando mucho, y si hiciéramos el mismo análisis con Red Bull, que se ha hecho también, por cierto, y así ya lo enlazo, vemos que Red Bull también sigue flectando mucho, y una de las cosas que, y así ya pasamos a Red Bull, hacemos un poco la transición,
unas cosas que se ha comentado también y que ya la comenté durante el post del Gran Premio de Singapur, era todas estas actualizaciones que ha ido haciendo Red Bull, sobre todo en el alerón delantero. No tanto en la parte trasera como ha ido haciendo McLaren en los últimos 2 años, sino Red Bull se ha enfocado mucho en las últimas 3-4 carreras en ir actualizando el alerón delantero, y esto es una cosa que comentaba el medio de Race, que esta fotografía suya ya ha señalado los 2 anclajes que los han desplazado, que han cambiado esta posición de cómo se fijan los flaps del alerón, que al final no deja de ser una forma de modificar la rigidez del alerón y cómo el alerón se va a flectar. Entonces, en la misma línea de lo de Mercedes antes, Red Bull ha seguido también actualizando el alerón delantero, y no solo se señala que puede tener beneficios en cuanto a la carga aerodinámica del alerón delantero, sino que algo que se señala que me ha parecido interesante, aunque, como digo, no es que Red Bull esté haciendo algo que no se haya hecho nunca, sino que está puliendo o yendo más allá con algo que ya se hace. Y es al final, al estar flectando más el alerón, mis brazos, imagínate que son el alerón, no sé si se ve mucho en la mini pantalla, Sí. pero al estar flectando el alerón, las puntas caen más hacia abajo y lo que están haciendo es abrir un poco más la parte externa, y el vórtice que se genera en las puntas del alerón, que se intenta separar de la rueda, que creo que te he puesto una foto ahí, que es de la normativa de 2019, pero Chaval, se cuando tú entiende. vas, yo vengo. Pues esta foto, pues al final que haciendo esto, como que están sabiendo hacerlo mejor, digamos, o sacando más beneficios, aprovechando más esta flexión para aprovechar mejor este efecto, que al final te reduce la turbulencia con la rueda, te ayuda más con el sellado y un montón de cosas más a nivel aerodinámico súper complicadas, que tampoco vamos a entrar en todo eso, pero es decir, que lo que sorprende de todo esto al final es que, pese a estar en el último año de normativa, han seguido invirtiendo en el desarrollo de este año. Y Loren Mekies ha hablado del tema diciendo que son conscientes de que están sacrificando el desarrollo del coche el año que viene, pero también les es interesante hacer estos desarrollos porque les sirve para trabajar en la convergencia de diseño y pista. Un poco lo que decíamos con Aston Martin durante toda esta temporada, pues Loren Mekies también ha ido por ahí, que no es todo un desarrollo perdido. Bueno, a ver. No. A ver todo esto en lo que se traduce. Pero bueno, oye, antes de saltar, que sepas que me has hecho pillar un toque heavy. Muy ¿Por? heavy. ¿Tú ves esto? Sí, ¿qué pasa? Va Ferrari antes. Ay, pero es que como no paran de cambiar, Ah, paso. ya. Ah, claro. Además, así enlazaba Mercedes, alerones flexibles, Red Bull, ¿sabes? Has Daba mucho enlazado, yo mejor. no he enlazado nada. Hace como 10 minutos Yo. que no hablo. Pues levanta la mano, Jordi. No, sí, a ver, cuando el profesor habla se escucha, no pasa nada. Bueno, tampoco creo que valga la pena enrollarnos a nivel pilotos. Sencillamente comentar el hecho de que tenemos un Max Verstappen que aún, obviamente, matemáticamente es más que posible que gane el Mundial, y que, en función de lo que suceda con el rendimiento de los McLaren y con lo que comentas tú ahora de que Red Bull está mejorando y encima están invirtiendo porque seguramente han visto tú que atrapamos a estos burros, pues a ver qué es lo que termina sucediendo, a ver qué es lo que nos terminamos encontrando. Y por parte del segundo piloto, pues nada, ahí estamos, a ver qué pasa, o cuando anuncian de una vez por todas que Hadjar se va al segundo asiento de Red Bull y todos nos ponemos a llorar porque perdemos tanto Tsunoda como Hadjar, básicamente. Eso es lo que se traduce. Pero bueno, ¿te parece si avanzamos? Uy, ¿no me vaya? Avanzamos. Venga, Sí, pues sí. entremos a Ferrari. Porque de Ferrari, como siempre, tenemos drama. Y por varios flancos, ¿vale? Tenemos como siempre un poco de Leclerc, tenemos un poco de Hamilton, tenemos un poco de lo que viene por arriba de Vasser y más, ¿vale? Entonces vamos a abarcarlos poco por poco. Si quieres empezamos con el predestinato, el niño favorito de la escudería, que es Leclerc, que es que otra vez, como siempre, se vuelven a lanzar rumores sobre si va a continuar o no continuar en la escudería. ¿Qué nuevo nos traes? ¿Qué nueva chicha nos traes, Guille?
No, no es nada nuevo, es el pequeño recordatorio de que Ah. cuando Ferrari está en una de estas crisis, en una temporada que prácticamente está desechada ya y en la que apunta que va a ser una de las pocas temporadas en las que Ferrari no consigue una victoria, que no tengo la estadística, pero creo que la última fue 2020 y anteriormente puede que 2014, 2015, por ahí. Pues eso, promete ser una de esas temporadas y evidentemente se pone de nuevo sobre la mesa, que ya lo comentamos en el Gran Premio de Singapur, el posible futuro fuera de la escudería del que ha sido el predestinato. Evidentemente, ahora mismo por parte de Leclerc, lo poco que ha hablado del tema, que tampoco es que haya hablado mucho, es 100% compromiso con la escudería de cara al año que viene, pero lo cierto es que están habiendo todavía rumores acerca de si el año que viene el coche va a estar donde necesita estar para luchar por el Mundial. Y de nuevo, se van pasando los años y van pasando las oportunidades y tal vez Leclerc debería buscar un asiento fuera de Ferrari para conseguir ese Mundial que se le empieza a escapar. ¿Soy yo o tengo la sensación de que Leclerc tiene pinta de que tiene o puede llegar a tener un gafe encima al nivel de Alonso? Del rollo, en el momento en el que deje la escudería, si es que eso sucede, en ese momento, en ese instante, Ferrari se va a convertir en Dios. Del mundo de las carreras. Es decir, tengo muy claro que tiene ese gafe encima y que en el momento en el que se vaya, si es que se va, es el momento en el que Ferrari va a decir, vuelvo a ganar. Son vibes, ¿eh? Pero es que además, ¿qué haces? Te vas de Ferrari. Ferrari es escudería mítica. Todos los pilotos quieren estar en Ferrari. Claro, pero no claro, es que ¿cómo vas a decir que no a Ferrari? no puedes hacerlo. Tienes que aceptar que no vas a ganar ningún mundial y ya está. No tienes más. Es lo que te toca. Estás en una jaula de oro. No puedes hacer absolutamente nada al respecto. Bueno, esto es respecto a Leclerc. Después también tenemos cosas de Hamilton, ¿no? Sí. Ha habido un segundo informe mandado por Hamilton, no sé si Hamilton directamente o por sus agentes, su representante, alguien de su entorno. Un informe mandado de nuevo a Maranello, algo que ya pasó antes de vacaciones. Y al final, tampoco voy a decir Espera, todo lo que se dice. informe, ¿tú tienes algo de información en que se materializa ese informe? Es decir, ese informe es literalmente... Yo creo que es un mail. No, en los medios utilizan la palabra informe, reporte. Claro, ¿qué es? Un post-it en la nevera de Maranello. No queda muy claro lo que es Un el informe. comentario, un libro de 150 páginas. Sí, a lo mejor ni lo ha redactado él, lo ha redactado ChatGPT. Pero a lo que voy es que al final Hamilton ha vuelto a mostrar su descontento, vamos a decirlo así, olvidemos la parte del informe, con la situación o con la falta de comunicación entre la fábrica y luego cómo se hacen las cosas en pista. Y un largo etcétera de cosas que giran en torno a esto que acabo de decir. Entonces, básicamente, yo de todo esto lo que saco es que Hamilton ha descubierto Ferrari. Ha descubierto Ferrari por dentro. Y ha dicho, guau, aquí hay esto qué es, aquí... Porque vamos como pollo sin cabeza, cada carrera tras carrera, y nadie hace nada. Pero no sé cómo va a acabar todo esto de Hamilton y Ferrari. No sé cuánto va a aguantar o va a durar. Por ambas partes, ¿eh? Yo creo que un año. Si te soy sincero, yo creo que un año. A la que Hamilton vea, vale, no voy a ganar. Y Ferrari diga, vale, Hamilton no va a ganar. Los dos dirán, bueno, crack, máquina fiera, hasta aquí hemos llegado. Gracias por todo, nos vemos. Puede ser. Sí, yo mantengo mi apuesta de que 2026 Hamilton se va de la Fórmula 1. Puede ser, tranquilamente. Pero bueno, este era otro marrón. Y después tenemos el otro, que es el de Frédéric Vasseur, ¿no? Porque la temporada, pues como que no ha ido muy bien. O no está yendo lo suficientemente bien que esperarían las altas esferas de Ferrari. Y por lo tanto ya se está empezando a afilar la guillotina. Sí, que por cierto me olvido de decir que Hamilton, si este fin de semana no consigue un podio, será el piloto de Ferrari que más ha tardado en conseguir un podio. O sea, que más carreras ha tardado en conseguir un podio. Y las perspectivas de este fin de semana no son muy optimistas, pero bueno, siempre
Siempre hay que tener algo de fe, ¿no? Cuando se enfrenta a un gran premio. Y en cuanto a lo de Vasser, lo que has dicho, evidentemente la situación en Ferrari no está siendo la mejor esta temporada con este desarrollo del SF25, que creo que ya se puede concluir que el coche no es rápido y solo consigue ser rápido yendo tan al límite con los frenos y con la altura del monoplaza que en conclusión tú no tienes un coche rápido, tú lo que tienes es un problema o muchos problemas. Y entonces, evidentemente, en Ferrari ya sabemos cómo funcionan las cosas. Se cambia el jefe de equipo, se renueva, se pone a otro y se empieza de cero y dentro de un año pues volvemos a tener esta misma conversación. Entonces, en toda esta partida de ajedrez que es la Fórmula 1, no hay que olvidar que hay una ficha que se quedó libre hace unas cuantas carreras ya, que es Christian Horner, que fue despedido de Red Bull, que ya lo comentamos hace mucho, y Loren Mekies ocupó su lugar. Entonces se especula evidentemente mucho sobre el futuro de Christian Horner en la Fórmula 1. Que si va a entrar como jefe de equipo, que si quiere entrar como accionista y tener una parte más de control corporativo, etc. Entonces, los rumores que giran en torno a Ferrari ahora mismo es que no es un secreto ya que Ferrari ha intentado fichar a Horner más de una vez en los últimos 20 años, porque al final Horner no hay que negar que ha tenido una carrera como jefe de equipo muy exitosa, de las más exitosas. Junto con Toto Wolff los últimos años, los últimos 20 años, han sido los jefes de equipo más exitosos. O de los más exitosos. Entonces, lo que se dice es que el futuro de Horner podría pasar por la escudería, ya sea montando una especie de binomio como el que tienen Zak Brown y Andrea Stella en McLaren, es decir, manteniendo a Vasser como jefe de equipo y luego Horner con una función más de corporativa, de gestión corporativa de lo que sería la escudería y de Ferrari en general, o directamente mover a Vasser a otro puesto, como pasó con Mike Crack en Aston Martin, que se le relegó a ingeniero de pista, jefe de pista, y situar a Horner como jefe de equipo. A todo esto también se dice que Horner no está interesado en ser jefe de equipo, que él quiere ser, lo que decía antes, más un accionista o ser más... no sé si Flavio Briatore... Sí, aunque Flavio Briatore ahora mismo es jefe de equipo, sí, es un poco jefe de equipo en la sombra. Entonces, bueno, no sé, ya veremos. También he leído que Horner, claro, esto es cosas que se van diciendo en prensa. La veracidad es siempre un poco especulativa. Pero que al final Horner ve Ferrari como una manzana envenenada, lo que decíamos antes, ¿no? Si es Ferrari, ¿quién no quiere ir a Ferrari? Pero ojo, que luego internamente en Ferrari pasan cosas. Sí. Pero bueno. Y comentario muy breve, ¿vale? Esto es lo que hemos hecho referencia al principio del vídeo. Que matemáticamente pues hay 5 pilotos que aún pueden ganar el Mundial, Leclerc siendo uno de ellos. Esto seguramente se acabe después de esta carrera, pero bueno, ahí está, y que también obviamente pues lo había comentado. Y para no quedarnos muchísimo más tiempo aquí, Guille, falta la parte técnica, ¿vale? Como hemos ido repasando pues tanto de McLaren, Ferrari, Red Bull y Mercedes, pues nos queda la parte de Ferrari, ¿no? Claro. Ferrari tiene 2 problemas esta temporada. Bueno, tiene muchos problemas con este coche, ¿vale? Pero principalmente toda la gestión de Lift and Coast que estamos viendo este año está siendo o desgaste de la plancha o sobrecalentamiento de frenos. Entonces, hay una ruleta que se va girando cada carrera y en función de si el circuito es más exigente para los frenos o más exigente para la altura del monoplaza, pues toca uno o el otro. Singapur tocó muchos frenos, de hecho. Ya vimos que a Hamilton directamente un freno le dijo conmigo no cuentes. Hasta aquí, exacto. Hasta aquí hemos llegado. Entonces, el tema de los frenos ya quería hacer un vídeo y acabo haciendo un short, entonces tampoco voy a enrollarme mucho más de cómo Ferrari está exprimiendo al máximo posible todo lo que tiene que ver con la gestión de la refrigeración de los frenos hasta el límite de que en pos de un beneficio aerodinámico están sufriendo muchísimo con la gestión de la temperatura de los frenos. Pero en Cota no creo que vayan a tener tanto este problema, sino que creo que va a reaparecer el problema de la plancha. Que puede que con la nueva suspensión trasera tengan una ventana operativa más amplia y no sufran tanto y les veamos más competitivos. Puede ser, pero yo creo que todo el fin de semana de Ferrari va a girar en torno a esto. Y dicho esto, no les descarto para nada que en la sprint, como se va menos cargado, vivamos un China 2.0. Con un Ferrari que de repente es muy rápido, pero luego de cara a la carrera digan, uy, hay que subir la altura o aquí la liamos parda.
Porque no es la primera vez que Ferrari le descalifican por esto. Y se acabó, efectivamente. Bueno, veremos qué es lo que termina sucediendo. Pero con esto, yo creo que ya podemos dar por cerrada el repaso de los 4 primeros equipos. Bienvenidos ya a la hora de podcast. Quedan 6 equipos por hablar, siendo uno de ellos Williams, con Carlos Sainz, que obviamente pues nos vamos a quedar un rato. Guille marcándose el monólogo de Aston Martin y obviamente como tenemos al piloto argentino en Alpine también dedicándole un comentario. Así que tranquilitos que aún no se acaba esto. Entonces, vamos a avanzar y nos vamos a Williams. Y de Williams, ¿vale? Vamos a empezar por un tema que me hace mucha gracia, que esto lo estuvimos comentando tú y yo después del GP de Singapur, que es que básicamente Carlos Sainz se marcó desde la última fila hasta P10 y nadie vio absolutamente nada de cada uno de sus movimientos. Y aquí hay 2 cosas. Una, la primera, que era tu predicción, que es, ya verás que los desgraciados estos van a subir después en redes todos los adelantamientos que hizo Sainz, y eso sucedió. Y la otra, ¿vale? Que ahora después también hablaremos, que es el tema de las novias, de las cuales Carlos Sainz ya se quejó, no de la novia, sino del hecho de que la Fórmula 1 no parase de enfocarle por pantalla, que de hecho, ¿vale? Y esto no está probado, pero no me extrañaría, creo que salió más tiempo su novia Rebeca, ¿vale? Que todo el mundo aquí ya conoce, porque todos podemos citar el nombre de las novias de todos los pilotos. Salió más rato Rebeca que Sainz en la propia carrera, lo cual fue muy raro. Pero bueno. Sí. Adelante, Guille. Da tu opinión también sobre estas 2 cosas, porque de verdad que a mí me enervan. Bueno, la opinión ya la di un poco después del Gran Premio de Singapur. Solamente quería destacar el que tenga la posibilidad de ver los adelantamientos de Sainz, que busque el adelantamiento que le hace a Yuki Tsunoda. Creo que era Tsunoda. Sí. Es un pedazo de adelantamiento en una zona súper difícil de adelantar y digo, ¿en serio nos hemos perdido esto en la retransmisión? Es un pedazo de adelantamiento. Sí que había mucha diferencia de neumático, pero hay que hacerlo. Y luego, una de las cosas que pasó durante la semana pasada es que Sainz en una entrevista habló del tema. Se le preguntó del tema y dijo que lo entendía porque al final sí que genera cierta interacción, ¿no? Que de vez en cuando hay una maniobra de un piloto, enfoquen al paddock, enfoquen a los famosos, o enfoquen a los seres queridos, o enfoquen a las parejas de los pilotos. Pero luego añadía que, dicho todo esto, que lo entiende, no puede ser que por estar mostrando otras cosas no veas nada de la acción en pista. Y no solo mencionaba su remontada, de hecho creo que ni la mencionaba pues las maniobras de Alonso, adelantamientos que hubo en pista, o esa situación que tuvimos al final de la carrera entre Hamilton y Alonso, de la cual no vimos nada. Terminó la carrera y lo de que Hamilton se había saltado un montón de curvas en las últimas 2 vueltas, yo personalmente me enteré como a los 10 o 15 minutos. Sí, cuando empezaron a salir vídeos, os empezó a decir en redes sociales este tema. Y digo, hombre, no puede ser que nos enteremos de cosas así importantes de la carrera, que además afectan al resultado final mucho después de la carrera. Y a todo esto, pues después de recoger estas declaraciones, que Alonso también habló del tema de que no se le había visto ninguna de sus maniobras en pista y que le sorprendía, ¿no? Haber sido piloto del día sin que nadie hubiese visto nada. La FOM respondió un poco reafirmando su trabajo y que ellos se aseguran de estar mostrando siempre una retransmisión de calidad y que no, sin perder ninguna suceso importante de la carrera. Digo, hombre, así de gordo. Sé que no vais a reconocer que la retransmisión no fue buena, pero hombre, tampoco nos mintáis. En fin. Bueno, pues eso. De acuerdo, respecto a estos comentarios, que creo que valía la pena remarcarlos. Y después, por otro lado, sí que es cierto que, bueno, hemos tenido declaraciones de Bowles, que si quieres, Guille, puedes comentar un poco. Sí. Tú ya sabes, Jordi, que yo soy muy crítico con estos cambios de formato, estas propuestas que se están haciendo, tanto en Mini-Cali, sobre las carreras al sprint, sobre hacer más carreras, sobre quitar sesiones de entrenamientos. Entonces, hacerlas más cortas. James Bowles, hacerlas más cortas, Esta se tiene que añadir también. Esa te tiene que, sí, correcto. Entonces, James Bowles ha hablado del tema y ha dicho que
Él es de los que prefiere debatir si hacemos un fin de semana de 2 días, sábado y domingo, reducir la cantidad de entrenamientos libres y convertirlos en un espectáculo. Al hacerlo y devolverles 24 días a los equipos, se podrían realizar algunos fines de semana de carrera más si caben. O sea, es decir, aumentar el número de carreras y hacer más de 24 a lo largo de una temporada. Exacto. Dicho porque todo esto, no tiene suficiente tiempo. No nos tienen suficientemente vistos nuestros suscriptores como para no tenernos, pues yo qué sé, todos los fines de semana del año, si es necesario. dicho todo esto, yo tenía una opinión, pero como James Bowles piensa esto, tengo que decir que estoy totalmente de acuerdo, que por mí podrían hacer todas las semanas una carrera. De hecho, no sé por qué no hacen más carreras de circuitos urbanos. No sé si James Bowles lo ha querido comentar, pero me parece un tema interesante a sacar en la próxima entrevista de meter más urbanos. ¿Podríamos correr cada fin de semana en Miami? Yo creo que sería un tema a tratar. Y poco más. Ya sabes que yo soy un tío de principios y que si no te gustan, pues los cambio. Bueno, con esto podemos cerrar este capítulo de Williams. De Visa Cash, solamente comentar que me parece muy guapa la livery. De hecho, para mí, candidata a mejor livery del año. A mí este tono blanquito y ese tigretón que me llevan los coches, realmente me gusta. Yo es que veo un fuego rollo parrilla, ¿no? No sé, yo veo como que This Car is on fire o algo así, ¿no? Sí. No sé, ahí con el esto rústico y tal. De hecho, a mí, la libre es una cosa. Y luego ya la votaremos a final de temporada cuando hagamos, si lo hacemos, la tier list de livery. Pero pon la foto siguiente, por favor. Ah, tremenda. All right. Esto es lo que queremos ver los fans de la Fórmula 1. Claramente es esto lo que queremos ver. Yo pediría que corrieran así el resto de toda la carrera. Y pon la siguiente que lo he acabado de arreglar porque, hombre, sí o no. Dime sí o no. Tranquilamente. Sí o no es pasión de gavilanes esto. ¿Sabes lo que pasa? Lawson está aquí obligado. Hadjar está disfrutando. Es que es foto Tinder, ¿eh? Yo creo que Hadjar está en esa época en la que estaba Lando Norris cuando entró. Y está en ese momento. Entonces yo creo que ahora mismo está disfrutón. Y este tipo de cosas como que le gustan, le hace gracia. No sé, me cae muy bien. He visto algunas entrevistas que le han hecho, pequeños juegos de estos que suben los de la Fórmula 1 y Hadjar parece un muy, muy buen tío, muy divertido. Pero bueno, esto es prácticamente todo lo que tenemos que comentar. De Williams tampoco hemos comentado a nivel de rendimiento, pero es que realmente ya hemos visto durante toda esta temporada que podemos pensar que un equipo va bien, después nos sorprende, y ya no solo eso, sino que después en la zona media, sorpresón, que los equipos cambian de uno para otro. Pero bueno, lo que sí que tenemos más para hablar, como siempre, es Aston Martin. Entonces, Guille, con tu camiseta y gorra, que es de Renault, pero bueno, sirve, es Alonso. Métete por favor la chapa que todos queremos. Es que el presupuesto de este canal es muy bajo. He tenido que recuperar mi gorra extremadamente bajo. La gente no se puede imaginar lo bajo que es el presupuesto de este canal. Tenemos un bulletero duro. Es que ni la lavo la gorra para que no se destiña, a ver si pierde el color de Renault. Imaginaos que no tenemos ni activados el partner, porque ¿para qué? Sí, total. No nos va a dar ni para subos. Correcto. Entonces, vamos al circuito de Cota. Al final la pregunta con Aston Martin, cuando hablas en clave Fernando Alonso, es ¿el coche está para algo o no? Cota al final no era un circuito de estos que marcó Fernando Alonso en su momento, cuando señaló de los que quedaban como un circuito potente para estar, potente entre comillas. Con potente me refiero a entrar en Q3 y luchar por puntos. Potente. Entonces, pero Cota tampoco está en ese lado de los Monza, Las Vegas o Bakú, que sí que son circuitos mucho más críticos para el coche. Dicho todo esto, yo creo que las expectativas de este fin de semana van a estar tener un coche que esté para Q2 y si alguno de los Racing Bulls, Stake, Williams comete error, tal vez optar a Q3. Y si suena un poco la flauta, lo digo así de claro, ver un Aston Martin puntuar con un 19º puesto. Ese es mi pronóstico, porque visto lo que hemos visto toda esta temporada,
el coche funciona muy bien, o no, funciona muy bien. El coche funciona algo en circuitos de alta carga aerodinámica, pero en el momento en el que entramos en circuitos de búsqueda de compromiso, pues a Aston Martin se le da igual de bien encontrar un compromiso que a mí. Entonces, no funciona el coche y sumado a los problemas, sumado a los problemas, no te rías, tío, que me río yo. Sumado a los problemas que tienen con la altura del monoplaza, Los dos, por lo de los baches que comenta, por lo que comentaba con los baches, no sé hasta qué punto vamos a ver un poco lo mismo que con Ferrari, de ver un Aston Martin que sí que en la sprint puede rodar más bajo porque la carga de combustible es más baja y sufren menos. Sin embargo, luego en carrera van a tener que subir la altura y les veremos fuera de ritmo en clasificación y carrera. No sé si se va a repetir esa fotografía o como todos los coches van a tener que subir la altura, pues Aston Martin no se ve tan perjudicado y les vemos un poco más arriba. Yo siempre soy un poco conservador con mis pronósticos y siempre prefiero venir al post contento, diciendo, ostras, pues un P10. Efectivamente. A ver, sea como sea, esperaos que, que en la carrera de sprint Aston Martin no esté. Y sencillamente esté No, testeando. va a ser libres 2. Libres 2, sí, sí. Es que de hecho, tampoco voy a comentar mucho más, pero todas las noticias de Aston Martin giran en torno a la entrevista de Cardile, que ya se incorporó al equipo hace unas semanas y hablaba pues de trabajar con Niwi. Me hace un poco de gracia en estas entrevistas que siempre dicen, no, estamos 100% focalizados en hacer un coche muy rápido. Digo, hombre, sorprendería Eso si espero, ¿no? dijera lo contrario, ¿no? Y sobre todo también Andy Cowell hablando de trabajo en el motor Honda y resaltando también que Newey ya había trabajado con Honda y que les conoce bien y que sabe cómo interactuar con ellos, que por ejemplo pues McLaren tuvo bastantes problemas con eso en su momento. Pero claro, ninguna de estas noticias realmente dice demasiada información nueva con respecto al año que viene, más allá de que Honda podría estar fuerte. Lo único del motor Honda que sí que me ha llamado la atención es que desde Motorsport Italia sí que señalaban que el motor Honda estaba por delante de Ferrari o estaba muy cerca de Ferrari. Entonces, no siendo que no es un medio que esté como muy implicado o que gane nada en decir algo del motor Honda, puede que sí, o a lo mejor presionar a Ferrari, puede que sí que las expectativas del año que viene pues no sean malas. Y voy a Sí. agitar. Puede ser. Veremos qué sucede. Lo que sí que espero de una puñetera vez es ver a Alonso en el top 10, que se lo merece más que de sobra. Pero bueno. Después tenemos Stake, que de Stake hay para comentar entre cero y nada, ¿vale? Básicamente lo que ha pasado con Stake es, empezó aquí abajo, Hülkenberg tenía buenos resultados, Bortoleto estaba desaparecido como rookie, después subió, Hülkenberg quedó tercero en Gran Bretaña, dijo hasta aquí he llegado, no me importa lo demás de la temporada, desapareció, Bortoleto asumió su sitio y después, al cabo de 2-3 GPs, Stake dijo, bueno, chao, ya está, ¿vale? Nos vemos el año que viene como Audi. Y aquí lo tenemos. Correcto. Que está porque está. Correcto. Es que de hecho todas las noticias giran en torno al Audi del año que viene y lo que digo, todos los equipos están mejor de lo esperado. Todas las noticias son, no, estamos mejor de lo que tal. Digo, bueno, nos vemos en pretemporada. Bueno, en pretemporada no nos veremos porque no nos dejan verlo. Nos vemos en el primer Gran Premio. Efectivamente. Pero bueno, y saltamos ya a Haas. ¿Qué de Haas? Me hace mucha gracia porque esta foto a mí me recuerda, ¿sabes cuando en Need for Speed te comprabas un coche nuevo y salía ese sonido de garaje abriendo? Pues sí, es literalmente. Sí. Pues es el vibe que me da que me da estas dos fotos, estos dos renders de la nueva libre de Haas. Me gusta, está chula, parece bebida energética. Haas. Bueno, siempre que venimos aquí a Austin los últimos años, creo que lleva trayendo cada año una libre especial por ser su gran premio de casa. Está chula. Aunque ya el año que viene a ver si hay como competencia, ¿no? Con Cadillac, a ver quién trae la livery de casa más chula al Gran Premio de casa. Siendo que son dos equipos que no se van a jugar en principio nada, creo que va a ser ese pique, ¿no? A ver quién es más americano. Es lo que te voy a decir. A ver quién es el primero que directamente, que seguro que será Cadillac, lleva tatuada es decir, a tomar por allí la puñetera livery y los colores del equipo, vamos a meter la bandera de las estrellas y las barras en el coche y que vuele. Y a tomar por allí. Fuera aerodinámica, todo motor, todo recto. Es decir, recto, la hostia, los drag race y a tomar por ahí. Ojalá, sería muy divertido. Sería bastante divertido. Tengo ganas de comentar ese gran premio ya. Sí. En fin.
Y finalmente vamos a cerrar con Alpine, que de Alpine continuamos sin saber quién va a ocupar ese segundo asiento. Yo creo que ya todo el mundo nos podemos desencantar porque tengo muchísimo la sensación de que no va a ser Colapinto. Aunque a lo mejor ahora dices, pues hay rumores y yo te diré, pues me callo. De hecho, de Alpine lo que se ha comentado más estas 2 semanas ha sido en relación a la situación económica del equipo. Fantástico. Y de... Sí, no son buenas noticias precisamente. No. De la mala situación económica del equipo, porque creo que se hicieron públicas las cuentas del equipo hace un par de años y no eran para nada favorables. Y de hecho se rumorea que el dejar de producir su propio motor, sobre todo con esta nueva normativa que se iba a complicar todo mucho más, pues iba en relación a vamos a recortar gastos, vamos a buscar el motor fuera y vamos a intentar que este proyecto sea beneficioso en el medio plazo, supongo. Del resto es lo que has dicho tú. Perspectivas de desarrollo, cero desde hace ya muchas carreras. El coche es complicadísimo. Colapinto lleva un par de carreras que sí que es cierto que creo que ha estado bastante mejor, como ya comentamos en Singapur, pero por cosas que a veces tampoco han dependido de él, como que le diera un golpe a Albon en Bakú, pues no ha podido rendir más y la línea no deja de ser intentar estar delante de Gasly o cerca de Gasly, porque como has dicho, el año que viene todavía no hay un asiento confirmado. No hay piloto confirmado. Efectivamente. Y con esto cerramos. Bueno, speedrun. 18 minutitos, estos 6 equipos, me parece correcto. Siempre tenemos la misma estructura. Nos pasamos 15-20 minutos al principio hablando sobre el GP, después 40 minutos o 45 hablando sobre los 4 mejores equipos y los últimos, pues nada, en 15 minutos nos sacamos encima para llegar a la parte importante de estos episodios, de estos previos, que es la de las predicciones. Y empezamos con la pizarra de los factos. Guille. ¿Cómo se nota que son las 11 de la noche? Literal, 11 y 4. ¿Qué factos nos traes hoy? Vale, yo, pese a lo que he dicho de Aston Martin, confío en puntos de Alonso. Me gusta. Me hace gracia que de Aston Martin no hemos mencionado ni a Stroll. No hace falta. Vale. Te quería comentar, bueno, mientras te lo piensas, que Aston Martin sacó un comunicado post Gran Premio de Singapur, que era un poco gracioso, no lo he traído, pero era divertido comentarlo, hubiese sido divertido comentarlo, en el cual halagaban el buen trabajo de Stroll en la gestión de carreras y luego Alonso directamente decían, y Alonso también lo ha hecho muy bien, después de que remontara 3 posiciones pese al error en el pit stop. Y era un poco gracioso el comunicado. Como, qué bien Stroll. Tú, Alonso, también, ¿eh? Lo has hecho bien. Vale, tengo 2. Una es Max Verstappen gana la carrera. Y la otra es más divertida. Que vamos a tener que estar medio atentos, pero salen 4 novias en retransmisión de pantalla. Y quedará una. Vale, yo he puesto puntos de Alonso. La de Verstappen es muy buena. Mira. Leclerc sigue optando al Mundial. Esta es imposible. Esta es prácticamente imposible. Porque creo que si Piastri suma un punto ya está. O sea, esto es como decir que Piastri DNF. Vale. Yo tengo una que también es chula. Hay o 2 penalizaciones o 2 cambios de posición a raíz de adelantamiento por fuera de pista. Vale. Yo iba a poner uno un poco fumada. Habrá menos de 30 pit stops. Hostia. Te los pones a contar tú. Hay que contarlo. No. Estaré ahí contándolos. Vale, pues a ver qué tal. Pero esta es solamente la parte graciosa, porque realmente donde hay la tela es aquí. En el Mundial de predicciones de posiciones y podios. Un Mundial que empezó muy mal para mí,
pero que ahora, a falta de, ¿qué son? Bueno, 5 o 6 el Mundial carreras. empezó 0-0. El Mundial empezó 0-0, Jordi. Tranquilito, ¿eh? Y esta distancia de 4 puntos. Estoy haciendo lo que Norris durante no pudo bastantes hacer el año carreras. pasado. Estoy haciendo literalmente eso. Remontar una distancia insalvable. Contra Max Pensé que Verstappen. ibas a decir no llorar ante cámara. Ay, solo son golpes bajos aquí. En fin, estamos a 4 puntos de diferencia. A falta de muy pocas carreras. Eso está súper abierto. Y, como siempre, no podemos repetir. No se puede repetir. Y vamos a hacer uno tú, uno yo. Empezando tú si quieres. O no. ¿Qué es lo que prefieres? ¿Empiezo yo o empiezas tú? Empiezo yo. P10 Alonso. Vas fuerte, ¿eh? Fuertísimo. Vale. Yo voy a poner a mi P10 a Antonelli. Y ahora voy a ir a la pole porque puedo. Vale. Y voy a tirar pole de Max Verstappen. Me subo oficialmente, creo que ya llevo mucho tiempo subido a la Verstappeneta. Vale. Pues yo te voy a joder la vida ahora porque voy a poner en primera posición a Max Verstappen. Vale. Estoy poniendo, he tenido un problema, pero vas a poner en primera posición a... Sí, sí, es una manera rara de Verstappen. hacer las predicciones, pero bueno, sirve. Cada uno va diciendo uno ocupando una posición y el otro no puede repetir. Directamente es como vetar la posición, ¿sabes? Básicamente. Claro, aquí ahora es como jugar un poco al 3 en raya esto ahora mismo, ¿no? No me dejas hacer mi pronóstico lógico, ¿no? ¿Qué vuelta le hemos dado, Esto ya es un metajuego. O sea, esto ya se ha convertido en una especie de metajuego donde las apuestas ya nada igual, simplemente es que el otro no puede apostar. Vale, me gusta. Entonces... ¿Qué vuelta le hemos dado a esto? Venga, va. Es que me vas a hacer poner una victoria de Norris, tú. Es que no quiero poner la victoria de Norris. Ya, pero va a tocar. Y yo voy a poner a Piastri en tercera posición. Así que tu Max Verstappen tiene que irse para abajo. No, lo has puesto en tercera, ¿no? Ay, sí, perdón. Sí. Pues lo pongo en segundo. Lo voy a poner en segunda. Buah, eso sabes perfectamente que no va a suceder, pero bueno. Es que ni de coña. Después de lo de la clasificación de Singapur, lo echa de pista en la curva 1. O sea, Verstappen Es saliendo verdad. primero Es y verdad. Norris acabando delante. O sea, lo que estoy poniendo es una fantasía, Sí. prácticamente. Es imposible que pase. Y yo voy a poner a Norris en segunda posición, obviamente. Oye, puedes cerrar la cuarta y la quinta, ¿eh? La P4 y P5, las tienes abiertas. No hace falta que pongas Ya. las P3. Hay un problema con Norris ahora. Vale, yo voy a poner P4 de Russell. ¿Vale? Yo voy a poner a Leclerc en P4. Espera, es que no me había dado cuenta que no puedo poner a Piastri tercero. No. Fue qué liada. Me la has liado tú apostando primero en el podio. Me la has liado muchísimo. Vaya destrozo me has hecho, Es divertido esta manera de hacerlo. El podio mola un montón. Sí. Y el tuyo es irreal. ¿Puedo cambiar a Russell, porfa? ¿Qué has puesto Sí. tu cuarto? Había dicho ¿Has puesto tú de Leclerc. cuarto? Vale. Pues yo pongo cuarto a Piastri, porque es que no me ha quedado otra. Sí. Verás la recortada de puntos que vas a pegar después de esto, Espectacular. No, sabes perfectamente que algo va a suceder a partir de lo cual los dos vamos a sumar un punto o es tranquilamente viable. Es decir, lo que te vas a reír, como sumes tú más que yo. Siempre. Además que la gente, si alguien sigue viendo este momento, este despropósito ahora mismo, que nadie olvide que el que pierda deja el canal. Exacto. Efectivamente. P5 yo voy a poner a Hamilton.
voy a dejar fuera a Russell. Ostras, sorpresa. Sí. Vale, mi driver of the day va a ser Russell, después de una épica remontada hasta la tercera posición. Vale, y mi driver of the day va a ser... ¿Quién pongo? Porque no va a ser ninguno de estos top 5, creo yo. Venga, vamos a poner a Hanchar. A ver qué hace. Vale, pues ya estaría. Creo que lo he puesto todo bien. Sí, vale. Pues ya lo tenemos. Nuevo formato de hacer estas predicciones. Vamos a ver qué es lo que termina sucediendo. Me ha gustado, me ha gustado. La próxima me pensaré la estrategia un poco, ¿eh? O A sea, ver, porque lo que has hecho ha sido una muy buena jugada. Me ha gustado cómo me has descuajaringado perfectamente mi Verstappen primero. Es que iba a poner ese podio. Piastri y Norris al revés, da igual. sí, sí. Y acabo siendo un Frank. Frankenstein con Russell tercero, Norris primero, Verstappen segundo. Que también te digo, es tan loco que lo veo hasta factible. No. Como ahora te marques todo el podio. Es más, ¿y si cambio a Norris por Russell? Ojo, pues si te soy sincero, lo veo más realista que dejándolo como lo has dejado, teniendo en cuenta quién está en la pole. Tú también te estás dando cuenta, ¿no? Sí. Pero bueno. Sí. Acabo de perder 2 puntos, ¿eh? Bueno, muy bien, pues nada, con todo esto, yo creo que nos ha quedado ya un buen vídeo. Que quien ha llegado hasta aquí, pues supongo que lo ha disfrutado, no lo está haciendo a nivel de masoquismo, así que gracias. ¿Vale? Por estar espero. Y si nos estáis usando con ese fin, bueno, oye, a mí me parece bien, la verdad. Exacto, cada uno tiene sus fetiches. ¿Alguna cosa añadir, Guille? ¿O lo podemos ya dejar por aquí? Yo creo que después de 1 hora y media, si ahora te vengo a añadir algo, podría, ¿eh? Sabes perfectamente que podría. Hay fotos aquí que no has comentado, así que sí. Hay muchas fotos que no he comentado. Lo sé. Pero venga, va. Vamos a hacer el favor a todo el mundo y dejarlo aquí por aquí. Muchísimas gracias si habéis llegado. Y nos veis como siempre, pues muchísimas gracias. Que vaya muy bien y nos vemos para el post de este GP de Estados Unidos. Muchísimas gracias